Hay algo que casi nadie entiende sobre el corazón. No falla de repente. No empieza con dolor intenso. No siempre da una señal clara. El corazón avisa, pero no como esperas. No grita, no te detiene. Susurra, a través de cambios pequeños, sensaciones sutiles, momentos que parecen normales. Y ese es el problema, porque lo que no parece peligroso se ignora. Te sientes un poco más cansado, respiras un poco diferente, notas algo extraño, pero sigues con tu día, porque no es suficiente para preocuparte. Pero aquí está la verdad. Los problemas serios del corazón no empiezan el día que aparecen, empiezan mucho antes, y las señales ya están ahí. La mayoría de las personas simplemente no las reconoce. La primera señal es muy común, y por eso mismo, muy ignorada. Cansancio, pero no el cansancio lógico, no después de esfuerzo, no después de un día pesado, sino un cansancio que no encaja. Te despiertas cansado, haces poco y te sientes agotado. Descansas, pero no recuperas energía y piensas, es estrés, no dormí bien, es normal, pero no siempre lo es. El corazón es responsable de llevar oxígeno a cada célula, y cuando no lo hace de forma eficiente, el cuerpo lo siente. Primero en la energía, porque la energía depende de la circulación. Otro detalle importante, te cansas más rápido que antes. Cosas simples se sienten más pesadas, pero como el cambio es gradual, te adaptas, y eso lo vuelve invisible. La segunda señal no siempre es evidente. No es falta de aire extrema. Es algo más sutil, una sensación de que tu respiración no es igual. Respiras, pero no sientes que es suficiente. Como si el aire no llenara completamente. Como si algo estuviera ligeramente fuera de lugar. Y lo ignoras. Porque puedes seguir, puedes caminar, puedes hablar, puedes vivir. Pero la diferencia está ahí. Y esa diferencia importa. Porque el corazón y los pulmones trabajan juntos. Cuando el corazón cambia, la respiración también. Otro detalle importante. Te cuesta un poco más recuperar el aliento, después de algo leve, no intenso, pero suficiente para notarlo. Y eso no es casual, es una señal temprana. Cuando escuchas problemas del corazón, automáticamente piensas en dolor fuerte, pero muchas veces no es así. La señal puede ser leve, muy leve, una presión, una incomodidad, una sensación difícil de describir. No duele intensamente, no te obliga a parar, pero está ahí, aparece, desaparece, y tú sigues, porque no parece grave. Pero aquí está el punto clave. El cuerpo no crea sensaciones sin razón, especialmente en el pecho. Otro detalle importante. La molestia no siempre aparece en reposo. Puede aparecer después de comer, después de estrés, después de una pequeña actividad, y luego desaparecer. Y eso confunde, porque no es constante. Pero precisamente por eso, es una señal temprana. El sistema aún compensa, pero ya no es completamente estable. Otra señal muy frecuente, pero muy ignorada. El ritmo del corazón cambia. Sientes que late más fuerte, más rápido o de forma irregular, como si algo no estuviera sincronizado. Y muchas personas lo justifican. Fue el café, fue el estrés, fue un momento. Y puede ser, pero cuando se repite, ya no es solo un momento, se convierte en patrón y el ritmo del corazón no cambia sin motivo. Otro detalle importante, sientes los latidos en reposo, sin esfuerzo, sin movimiento, simplemente estás ahí y notas tu corazón. Eso no es lo habitual. El corazón debería trabajar en silencio. Si lo sientes constantemente, es porque algo cambió. Esta señal es aún más silenciosa, pero muy importante. Mareo, ligero, momentáneo, una sensación de inestabilidad, como si por un instante perdieras el equilibrio. Y la mayoría de las personas lo ignora, porque dura poco, porque pasa rápido, porque no es fuerte. Pero aquí está lo importante. El cerebro depende del flujo de sangre,
Y ese flujo depende del corazón. Si hay cambios en la circulación, el cerebro lo siente, y tú lo percibes como mareo. Otro detalle clave: no siempre ocurre en situaciones claras, no siempre al levantarte, no siempre después de esfuerzo. A veces aparece sin razón, y eso es lo que debería llamar tu atención, porque lo que aparece sin causa evidente no es casual, es una señal temprana. Esta es una de las señales más ignoradas, porque parece algo cotidiano. Te quitas los zapatos al final del día y notas que aprietan más. Tus tobillos se ven un poco más hinchados, las piernas se sienten pesadas, y piensas, es normal, estuve mucho tiempo de pie, es cansancio. Pero aquí está lo importante. El corazón es el responsable de mover la sangre en todo el cuerpo, y cuando ese flujo no es eficiente, el líquido empieza a acumularse, especialmente en las zonas más bajas, por gravedad, piernas, tobillos, pies. Otro detalle clave: la hinchazón no siempre es extrema, a veces es leve, casi imperceptible, pero constante, repetitiva. Y eso es lo que importa, porque el cuerpo no repite algo sin motivo. Otra señal importante: mejora cuando descansas, cuando elevas las piernas, cuando te acuestas. Y eso da falsa tranquilidad, pero en realidad es una señal de que el sistema no está funcionando de forma óptima, no está en equilibrio, y el equilibrio en la circulación depende directamente del corazón. Esta señal parece simple, incluso insignificante, pero puede decir mucho más de lo que crees. Manos frías, pies fríos, incluso cuando el ambiente es normal, incluso cuando otras personas no lo sienten, y tú piensas, siempre he sido así, es mi circulación. Pero esa respuesta es demasiado simple, porque la circulación no es algo fijo, es un sistema dinámico, se adapta, cambia, responde, y cuando algo no está bien, las extremidades lo reflejan primero, porque el cuerpo prioriza. Órganos vitales primero, extremidades después. Si hay un problema en la regulación, la sangre se redistribuye, y tú lo sientes como frío. Otro detalle importante: no solo es frío, puede haber hormigueo, entumecimiento, sensación de debilidad, y todo esto apunta a lo mismo. El flujo no es estable, no es eficiente, y eso no es casual. Esta es una de las señales más sorprendentes, porque no parece física: ansiedad, inquietud, sensación constante de alerta, pero sin una causa clara. No hay un problema evidente, no hay una situación específica. Y aún así, sientes que algo no está bien, y lo explicas como estrés, como emociones, como pensamientos. Pero aquí está lo importante: el corazón y el sistema nervioso están profundamente conectados. Cuando el corazón cambia su ritmo, cuando la circulación cambia, el cuerpo lo percibe y puede interpretarlo como una señal de peligro, incluso si no hay una amenaza externa. Otra señal clave: la sensación aparece en reposo, en momentos de calma, cuando todo debería estar tranquilo. Y eso es lo que confunde, porque no encaja. Pero precisamente por eso es importante, porque lo que no encaja no es casual, es una señal, y cuando se repite, se convierte en información. Cuando piensas en el corazón, piensas en el pecho, pero muchas veces la señal no aparece ahí. El dolor puede sentirse en el brazo, en el hombro, en la espalda, incluso en la mandíbula, y esto es lo que lo hace peligroso, porque no lo relacionas. Piensas que es muscular, una mala postura, una tensión acumulada, y sigues con tu día. Pero el cuerpo no siempre localiza el problema de forma directa. Los nervios están conectados, y el dolor puede irradiarse, moverse, cambiar de lugar. Otro detalle importante: no siempre es dolor fuerte, puede ser una molestia leve, una sensación incómoda, algo que aparece y desaparece, y eso te da tranquilidad. Pero esa tranquilidad puede ser falsa, porque lo que cambia de lugar y no tiene una causa clara, no es casual. Esta señal muchas veces pasa desapercibida, porque no parece peligrosa,
sudoración, pero no por calor, no por ejercicio, sino de forma repentina, sin explicación. Puedes estar tranquilo, sentado, sin hacer nada, y empezar a sudar, y no entiendes por qué. Pero aquí está lo importante. El sistema cardiovascular y el sistema nervioso trabajan juntos. Cuando hay cambios internos, el cuerpo reacciona, y una de esas reacciones es la sudoración. Otro detalle clave. Aparece junto con otras sensaciones. Ligera debilidad, inquietud, mareo leve. Y esa combinación es lo que importa, porque muestra que el cuerpo está bajo un tipo de estrés interno, no visible, pero real. Aquí es donde todo se vuelve importante, porque todas estas señales no son el problema, son el aviso, el momento temprano, el punto donde aún puedes actuar. Pero la mayoría de las personas no actúa aquí, porque nada parece urgente, nada duele lo suficiente, nada obliga a detenerse. Y por eso esperan. Esperan una señal fuerte, algo claro, algo imposible de ignorar. Pero cuando eso llega, ya no es temprano, es tarde. Y esa es la diferencia clave entre prevenir y reaccionar. Porque el cuerpo no empieza con lo grave, empieza con lo sutil. Y lo sutil es donde tienes control. Hay un error que casi todos cometen, y es tan común que parece normal. Ignorar lo pequeño, las señales leves, los cambios sutiles, porque no parecen importantes, no duelen, no detienen la vida, no obligan a actuar, y por eso se posponen. Después lo reviso. No es nada. Seguro se pasa. Pero el problema no es el síntoma, es el hábito de ignorar, porque el cuerpo no empieza con lo fuerte, empieza con lo pequeño, y si ignoras lo pequeño, lo siguiente ya no será tan fácil de ignorar. Otro detalle importante, las señales no desaparecen, se transforman, cambian, evolucionan, se vuelven más frecuentes, más intensas, más claras. Pero cuando llegan a ese punto, ya no estás previniendo, estás reaccionando. Y eso cambia todo. Tu cuerpo es increíble. Puede adaptarse, compensar, seguir funcionando, incluso cuando algo no está bien. Por eso puedes sentirte normal, aunque haya cambios internos. Pero la compensación tiene un límite. Y ese límite no llega de repente. Se acerca poco a poco, con cada señal ignorada, con cada cambio no atendido. El sistema trabaja más, se esfuerza más, se ajusta constantemente, pero llega un momento en el que ya no puede mantener el equilibrio. Y ahí es cuando todo cambia. Pero lo importante es esto. Ese momento no es el inicio, es el resultado de todo lo que pasó antes, de todas las señales, de todos los avisos que estuvieron ahí, pero no se tomaron en serio. Hay un momento que muchas personas recuerdan después, un momento pequeño, insignificante en su momento, una sensación, un cansancio extraño, una respiración diferente, un mareo leve, algo que apareció y desapareció y no pareció importante. Así que lo ignoraron, siguieron con su día, con su vida, pero después, ese momento cambia, se vuelve claro, se vuelve obvio, se convierte en el punto donde todo pudo ser diferente. Y lo más difícil es esto, no era invisible, solo no parecía urgente. Tu cuerpo nunca se quedó en silencio, nunca. Siempre estuvo enviando señales, a través de la energía, de la respiración, de las sensaciones, de pequeños cambios, pero no gritaba, no alarmaba, solo hablaba en voz baja. Y las señales suaves son las más fáciles de ignorar, porque no interrumpen, no obligan, solo ofrecen una opción, escuchar o seguir ignorando. Y la mayoría de las personas elige ignorar, no porque quiera, sino porque no reconoce el mensaje. La verdad es simple, tu corazón no falla de repente, se va debilitando poco a poco, y te avisa, siempre, pero lo hace de una forma que pocos entienden, a través de lo pequeño, de lo repetido, de lo que parece normal, y ahí está la diferencia, no en el tiempo, no en la suerte, sino en la atención.
porque a veces la diferencia entre un día normal y un momento que cambia tu vida no es algo grande, es algo pequeño, que decidiste no tomar en serio a tiempo.